18. Fuentes de alimentación. Reguladores de voltaje. 18.1 Introducción. El presente capítulo expone la operación de los circuitos construidos como fuentes de alimentación mediante filtros, rectificadores y reguladores de voltaje. A partir del voltaje de AC se obtiene un voltaje de DC estable mediante la rectificación de voltajes de AC, para luego filtrarlo a un nivel de DC y por último regularlo para obtener un voltaje de DC fijo deseado. La regulación por lo general se obtiene a partir de un CI, regulador de voltaje, que se toma un voltaje de DC y proporciona un voltaje de DC un tanto menor, pero para permanecer constante incluso el voltaje de DC de entrada varía o si la carga de salida conectada al voltaje de DC no cambia. En la figura 1.18.1 se muestra un diagrama de bloques que contiene las partes de la fuente de alimentación típica, así como la descripción del voltaje en los distintos puntos. El voltaje de AC por lo regular de 120 volts RMS se conecta a un transformador, en lo cual disminuye hasta que el nivel deseado para la salida de DC. Luego, un rectificador de diodos proporciona un voltaje rectificado de onda completa que inicialmente se filtra mediante un filtro simple de capacitor para producir un voltaje de DC. Este voltaje de DC resultante, por lo general, cuenta con un cierto rizo o variación de voltaje de AC. Un circuito regulador puede utilizarse una entrada de DC con el objetivo de proporcionar un voltaje de DC que no solo tiene un voltaje de rizo mucho menor, sino que también permanece siendo el mismo voltaje de DC incluso si el voltaje de DC de entrada varía de alguna forma o la carga conectada al voltaje de salida de DC cambia. El regulas- Esta regulación de voltaje por lo general se obtiene mediante de uno de los dispositivos de CIS reguladores de voltaje populares.